Comenzamos nuestras meditaciones refiriéndonos a un texto clásico de San Luis María Grignion de Montfort, un gran santo francés que vivió a finales del siglo XVII y que murió a principios del siglo XVIII, un santo de la plena edad moderna que responde también a nuevas cuestiones de la sociedad cambiada después de los largos siglos de la Edad Media, la situación política, la situación filosófica, cultural en general, artística, etcétera, se transformó profundamente y este santo responde a esa transformación, por supuesto con una inspiración superior, con el impulso del Espíritu Santo, y en su corta vida produjo algunas obras muy importantes que después tuvieron gran repercusión, y entre ellas está este tratado de la verdadera devoción, que es la devoción a nuestro Señor Jesucristo y la devoción a la Virgen María, la devoción a Cristo a través de la Virgen María. Este libro ha inspirado a muchos autores espirituales, entre los cuales se puede recordar especialmente al Papa Juan Pablo II, que lo tomó como un punto de partida para toda su tarea apostólica. Este libro está especialmente dedicado a la Virgen María y se cumplen en estos días los 300 años de su redacción. Don San Luis María profetizó que iba a quedar escondido el libro, y de hecho estuvo escondido casi la mitad de este tiempo, casi 150 años, hasta que lo descubrieron en un baúl. En la misma obra dice que tal vez iba a quedar escondido, además de profetizar que los que sigan este libro iban a ser atacados por el demonio, como el libro mismo. Pero, por supuesto, manifiesta la victoria de Cristo y de la Virgen María sobre el demonio. El libro es muy profundo, conecta directamente ya desde el principio los misterios de la Virgen María con el misterio supremo de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así comienza esta obra, cuyos primeros párrafos podemos comentar. Por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe reinar también en el mundo. La Santísima Virgen está en el principio y en el final del plan de Dios sobre la creación. Por eso no se trata de una mera devoción sensible a la Virgen María, no se trata de una devoción ocasional para algunas necesidades importantes, sino que se trata de la contemplación del misterio divino tal como nos es accesible a nuestra inteligencia a partir de las criaturas y a partir de la gracia. Como sabemos, la gracia está perfectamente realizada en la Virgen María. Después de Jesucristo, es en la Virgen María donde se encuentra la plenitud de la gracia divina. La vida de María fue muy oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Alma mater significa madre
admirable, prestigiosa. Es decir, madre excelente. Aquí dice que esta madre excelente es oculta y escondida, es decir, es una madre mística, porque es madre en el orden de la gracia principalmente. Concibió a Cristo, la persona divina de Cristo, como encarnada, como hombre, en cuanto estaba plena de gracia y por obra del Espíritu Santo. La vida de María fue muy oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que para ella no hubo anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente por Dios. Esta condición oculta es propia de la vida mística. Mística significa justamente escondida o secreta. Este secreto, él justamente escribió una obra que se llama El secreto de María. Este secreto significa una profunda capacidad de contemplación directa de Dios, que se da siempre en lo secreto, no se da en la publicidad de las cosas exteriores. Como dice San Agustín, Dios es más íntimo que lo íntimo mío. La traducción práctica de esta condición secreta o mística de la contemplación de Dios es la humildad. El soberbio ama aparecer, mostrarse ante los otros y por tanto ama la vida exterior, la vida mundana en el sentido negativo del término. Prefiere lo manifiesto a lo escondido. Ahora, lo escondido es la presencia de Dios que no puede ser alcanzada por la razón humana, ni por los sentidos, ni por la experiencia común de la vida. Es algo que apenas se percibe, sobre todo al principio, como dice San Juan de la Cruz, cuando uno lo quiere aferrar, se escapa. Eso es la presencia de Dios, que va creciendo como el árbol de mostaza hasta hacerse totalmente manifiesto en la vida eterna. Y en esta vida hasta constituir un estado permanente de contemplación, de mirada divina, que ilumina todas las cosas que conocemos y que hacemos. Toda la vida de la Virgen María, dice San Luis María Griñón de Montfort, está caracterizada por esta humildad, por este secreto, que proviene de su voluntad. No es simplemente el fruto de las circunstancias, del momento que le tocó vivir, de la misión que le tocó cumplir, sino que es fruto de su voluntad. Ella quiso esta humildad. Dice en el número 3, ella pidió al Señor pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción, casi a todos los hombres. San Luis María, que tiene una profunda connaturalidad con los misterios de la Virgen, contempla la vida de María como surgiendo de su voluntad elevada por la gracia.
ella pidió pobreza y humildad porque era pobre y humilde de corazón. Porque es el primer reflejo de la perfección del Verbo encarnado, que era manso y humilde de corazón y que además era pobre, no tenía dónde reclinar la cabeza. Toda la vida de María manifiesta esta condición oculta que es propia de la contemplación perfecta. Por eso los demás no la conocían, ni siquiera sus padres, dice San Luis María. Sus propios padres no la conocían. Y los ángeles se preguntaban unos a otros, ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo les manifestaba de ella era infinitamente más lo que les encubría. En efecto, creemos que la Virgen María es superior a los ángeles en gracia, por eso los ángeles no pueden entender todo lo que hay en la Virgen María. Especialmente esto se refiere a los ángeles antes de la creación del hombre, porque a los ángeles les fue revelado algo del misterio de la Encarnación por anticipado y por lo tanto algo del misterio de la Virgen María, pero que son inseparables entre sí, como manifiesta esta obra de San Luis María. Pero no podían captar en toda su plenitud lo que significaba este misterio de la persona humana más perfecta, llena de gracia. Y enseguida manifiesta la raíz del misterio, que es el reflejo de la Trinidad en la Santísima Virgen María, que es la criatura perfecta. Todas las cosas han sido hechas para reflejar la Santísima Trinidad, directa o indirectamente, como vestigio o como imagen. Como vestigio en las cosas inanimadas y no espirituales, en las cosas materiales, y como imagen en las personas, en los hombres y en los ángeles, imagen que se convierte en semejanza por la gracia, que refleja inmediatamente la vida trinitaria, participando de esa vida trinitaria personalmente. Esto se realiza en primer lugar en la Santísima Virgen María. Por eso el autor contempla toda la creación como surgiendo de la Trinidad a través de la Virgen María y retornando a la Trinidad a través de la Virgen María. Surge a través de la Virgen María como causa final, porque todas las cosas tienen su ser en cuanto lo reciben para mostrar el origen, es decir, para mostrar a Dios, que es la Trinidad. Por eso, de algún modo, Dios hace todas las cosas, no solo mirando al Verbo encarnado, que es el principio de toda la creación, que es aquel en el cual se encuentran las ideas de todas las cosas, sino también contemplando la Virgen María, que es el primer reflejo creado de la perfección del Hijo de Dios. Dice así San Luis María: Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió en que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, accedió a que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco, y solo era en cuanto necesario para dar a conocer a Jesucristo. Es una visión muy evangélica, al mismo tiempo que muy contemplativa
del misterio de la Virgen María como reflejo de la vida trinitaria. Aquí ve la conexión entre la humildad y la pobreza de la Virgen con el misterio de la Trinidad. El Padre le comunicó su poder, que es el poder creador. La creación se atribuye al Padre como principio de todas las cosas, porque Él es el principio de la vida divina, es el principio del Hijo y del Espíritu Santo. Como dicen los padres de la Iglesia, es el principio sin principio. La Virgen María recibe algo de esta condición del Padre, porque ser madre es algo de ser padre, no en el sentido humano, sino en el sentido divino. La paternidad y la maternidad derivan de la paternidad del Padre. Por eso, la Virgen María es principio de vida de gracia. Y esto se lo comunicó el Padre, comunicándole su poder. Ahora, este poder de la Virgen María aparece en su condición oculta, porque la Virgen María no hizo ningún milagro que aparezca en el Evangelio. Ella pidió a Jesucristo que hiciera un milagro, la multiplicación de los panes, la multiplicación del vino, pero no hizo directamente ningún milagro. Aquí se manifiesta un poder más oculto y más elevado. En efecto, San Pablo nos enseña que el poder de hacer milagros no es el carisma más perfecto. El carisma más perfecto es la caridad. Cuanto más interior y más espiritual es la gracia, tanto más perfecta es. Después contempla San Luis María a la Virgen a partir del Hijo. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, accedió a que ella casi no hablara. Se atribuye al Padre el poder, al Hijo la sabiduría, porque procede por el acto intelectual del Padre, que se conoce a sí mismo en la vida de la Trinidad. Por eso la Virgen, por eso el Hijo es la sabiduría de Dios, como dice San Pablo y toda la Sagrada Escritura. Ahora, la Virgen María refleja perfectamente la vida del Hijo y por eso está llena de sabiduría. Más aún se la llama Madre de la Sabiduría. Ella, a pesar de tener en grado máximo la sabiduría, por encima de todos los demás santos y ángeles, casi no habló. Es decir, se manifiesta también a través de la sabiduría su humildad. En general, los sabios hablan, manifiestan lo que saben. Ella no lo manifestó de una manera externa, pero lo manifiesta de una manera interna, porque siendo madre de la Divina Gracia, de algún modo comunica la sabiduría que es inseparable de la gracia, porque con la gracia viene la presencia del Hijo de Dios, que es la sabiduría misma de Dios. Y viene también el don de sabiduría del Espíritu Santo. El don de sabiduría del Espíritu Santo produce un conocimiento trinitario, porque es al mismo tiempo don
correspondiendo al Espíritu Santo, y sabiduría correspondiendo al Hijo. El don de sabiduría produce el conocimiento refiriendo al Padre, que es principio del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Él nos envía el Hijo y el Espíritu Santo. Y como dice San Luis María, nos los envía de algún modo a través de la Virgen María, porque por ella viene el Hijo al mundo, concebido por obra del Espíritu Santo. En efecto, dice a propósito del Espíritu Santo, y refiriéndose todavía a la humildad de María, Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Es decir, no solamente ella no habló mucho, casi nada, sino que tampoco se habló de ella en los libros del Nuevo Testamento. Sabemos que a la Virgen María se refieren algunas palabras del mismo Cristo en los Evangelios, pero esas palabras también son muy escuetas, como cuando le avisaron que su madre y sus hermanos lo andaban buscando, y él respondió: esta es mi madre y estos son mis hermanos, los que cumplen la voluntad del Padre. También dijo algo cuando estaba en la cruz, en la pasión, al apóstol Juan: he aquí a tu madre. Y a la madre le dijo que aquí a tu hijo, indicando a través de él a todos aquellos que iban a ser engendrados por la gracia en la Iglesia. El Espíritu Santo era el inspirador de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios. Era el esposo de la Virgen María, dice San Luis, y sin embargo habló de ella poco. Y esto es un gran misterio que podemos entender a la luz del conjunto de la vida de la Iglesia, porque a pesar de que en las Sagradas Escrituras se habla poco de la Virgen María, a lo largo de la historia de la Iglesia se habló mucho de la Virgen María. Es decir, los cristianos entendieron, con esas pocas palabras que estaban en las Sagradas Escrituras, la grandeza de María. Y por eso dice San Luis en esta obra que, refiriéndose especialmente a la cristiandad, cuántos nombres de personas, de regiones, de iglesias hay en la cristiandad referidos a la Virgen María. Más aún, vemos cómo cuando faltan los sacerdotes que representan al Hijo, cuando faltan los predicadores, los evangelizadores, es la Virgen María que se ocupa de la Iglesia, y muchos conocen antes a la Virgen María, en cierta manera, que al mismo Cristo, como sucede en la devoción popular. Por eso el Espíritu Santo habló con pocas palabras
de la Virgen María, pero habló muy profundamente, muy intensamente. Y en la Iglesia los cristianos entendieron el mensaje. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de ella. Aquí se refiere nuevamente a la Virgen María, ahora más directamente en su relación con las tres personas divinas. En el Evangelio según San Lucas se dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo quiere decir el poder del Padre, te cubrirá con su sombra, con el Espíritu Santo que vendrá, que enviará, formándose en ella el cuerpo del Hijo de Dios. Dice San Luis María que solamente el Padre conoce perfectamente a la Virgen María. Junto con el Hijo y el Espíritu Santo, claro está. Porque ella es la criatura más perfecta, llena de gracia, y el conocimiento de las otras criaturas espirituales no alcanza esta perfección que refleja directamente la perfección infinita de Dios. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la amaba más que a todos los ángeles y hombres. Este es el pasaje de la Sagrada Escritura que recordábamos anteriormente. En el Evangelio aparece esa dureza externa de Cristo que sin embargo corresponde al amor interno. Parecía una extraña y en su corazón la amaba más que a todos los ángeles y los hombres, porque estaba llena de gracia. María es la fuente sellada en la cual solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. Solamente el Espíritu Santo puede entrar en la Virgen María, moverla interiormente, no solo porque Dios es el único que penetra en el corazón de los hombres, en el espíritu, sino porque ella, siendo la llena de gracia, es decir, la criatura, la persona más elevada, puede ser conocida, como dijo antes, solamente por Dios. Y así sucede también con toda persona que crece en la gracia de Dios, porque María es la primera que recibe la gracia, la recibe en el grado supremo, correspondiente a las criaturas, recibiéndola de su Hijo, que tiene la gracia perfecta. Y toda persona que crece en la gracia de Dios se parece a la Virgen María, y por eso en ella entra solamente el Espíritu Santo. En este sentido, cada persona se va haciendo solitaria respecto del mundo externo cuando crece en la gracia de Dios, pero va redescubriendo las otras personas en cuanto en ellas habita también el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu.
un mismo espíritu, dice San Pablo. El mismo don que la Virgen está dando a la persona para identificar en las otras personas. Sí. Es un mismo espíritu. Y por eso las personas espirituales se reconocen entre sí. Es decir, las personas espirituales tienen el mismo Padre, tienen el mismo Señor, que es el Hijo, tienen el mismo Espíritu, dice San Pablo. Y por eso se relacionan recíprocamente de una manera superior, distinta respecto de los demás. Es decir, es un modo de relación que une y no que separa. El modo de relación que rige en el mundo presente, designado por el pecado, es un modo de relación externa que separa. Es dialéctico, funciona por oposición. La oposición no puede ser tanta que no se produzca una unión externa, pero esa unión externa a su vez produce nueva oposición. La gente no soporta mucho estar junta, en ningún ámbito, aunque necesita estar junta. Eso engendra un proceso de dispersión una especie de descomposición de la sociedad en todos los sentidos y en todas las realizaciones de la vida social, la familia, las distintas comunidades, el Estado, etc. Es un proceso interior de dispersión. El Espíritu Santo produce el proceso inverso, es decir, es un proceso de unión porque conduce a la vida de la Trinidad, que es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto se manifiesta excelentemente en la Santísima Virgen María. En primer lugar, respecto de las personas divinas. Y en segundo lugar, respecto de todas las personas creadas. Por eso ella es madre de la Iglesia. Es decir, es madre de los ángeles y madre de los santos. Porque es el ápice de la vida trinitaria que se difunde desde Dios hacia las criaturas. A través de ella surge y de algún modo a través de ella retorna a Dios, porque ella es inseparable del Hijo. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por santa que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Es el santuario más excelente de Dios, de la Santísima Trinidad, la Virgen María. Y por eso, para honrar a Dios en la cristiandad, se erigieron tantos santuarios marianos. No es simplemente por la devoción del pueblo externa, sino por un misterio eclesiológico, es decir, por un misterio que corresponde a la vida íntima de la Iglesia, que es la vida de la Santísima Trinidad, realizada perfectamente en el santuario principal, que es la Virgen María. Allí mora la Santísima Trinidad.
María es madre de la Iglesia, quiere decir que engendra en ella la vida trinitaria. Especialmente en cuanto ella es esposa del Espíritu Santo, que es el que produce la caridad en las almas. Y la caridad es el vínculo de la perfección, es decir, aquello que constituye la Iglesia, que constituye la unión de las personas divinizadas. Proclamo con los santos que la excelsa Madre es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. La Virgen María es el paraíso terrestre. O sea, ese paraíso terrestre que perdió Adán, lo encontró Cristo en la Virgen María, y a través de Cristo todos los hombres que están unidos a Él. Ella es el sublime y divino mundo de Dios. Es decir, la Virgen María sola supera todo el mundo. Porque está llena de gracia. Por eso está lleno este mundo de bellezas y tesoros inefables. Mundo significa orden, cosmos, significa una riqueza de bienes ordenada. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él todo lo más excelente y precioso. Como dice el Evangelio según San Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque el Hijo está en el seno del Padre. Ahora, como el Hijo está en el seno del Padre, está en el seno de la Virgen María. Porque es engendrado por ella. Por eso la maternidad de la Virgen María es como un reflejo de la paternidad de Dios Padre. En el Hijo están todos los tesoros de la divinidad, dice San Pablo. Esos tesoros están ocultos en la Virgen María. Y por eso se descubren descubriendo a la Virgen María, es decir, conociéndola, se conoce al Hijo, porque el Hijo está ahí. Es decir, antes de conocer al Padre directamente, conocemos al Hijo en la Virgen María, porque de ella surge humanamente, y justamente lo conocemos a través de su humanidad, porque no lo podemos conocer directamente en su divinidad, que supera nuestra capacidad, nuestra mente. Así como también supera nuestra mente la persona del Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Él lo ha revelado. Dice el prólogo del Evangelio según San Juan. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios
en esta cultura admirable como ella misma, no obstante su profunda humildad, se ve obligada a confesarlo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo las desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlas. Por eso el mundo desprecia a la Virgen María y los herejes siempre desprecian a la Virgen María. Pues los herejes perdieron la fe y se volvieron al mundo. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios. Y según ellos mismos testifican, nunca se sintieron tan elocuentes y felices como al hablar de ella. Aquí, sin duda, San Luis María Grignion de Montfort manifiesta su propio estado de felicidad cuando habla de la Virgen María. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro Señor en el Evangelio. Entonces, él tenía esta contemplación profunda del misterio trinitario encontrado a través de la Virgen María, que quiere decir a través del Hijo de Dios, que es el Hijo de la Virgen María. Y por eso él sentía esta felicidad y la atribuía también a los otros santos. Y manifiesta la única felicidad que existe en este mundo, que es la contemplación de la Trinidad. No hay otra fuente de felicidad en el mundo porque todas las criaturas son limitadas y no pueden dar la felicidad en el sentido perfecto. Pueden dar en proporción a su limitación. Sea las cosas materiales, sea incluso las personas, porque también las personas son limitadas. Las personas pueden dar la felicidad solamente cuando se las encuentra en la vida trinitaria. Como los mundanos conocen a la Virgen María como si fuera una persona cualquiera, una mujer cualquiera, no pueden encontrar felicidad en conocer a la Virgen María, más bien encuentran lo contrario, porque les causa rechazo la humildad de María. Los herejes son soberbios y por eso rechazan a la Virgen María, no tanto por el dogma de la virginidad de María o por la Inmaculada Concepción, sino porque son soberbios y la Virgen es humilde. Y manifiesta la naturaleza íntima de la contemplación, que es la única que da la felicidad. Los soberbios además no son felices, porque desean su propia excelencia y esa propia excelencia no la encuentran porque no está. Es solo aparente. ¿Y puede haber un cambio en su interior? Sí, cuando les llega la gracia, pero tienen que dejar de ser soberbios. Todos a una proclaman, habla de los santos, que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. Es decir, los méritos son las acciones de la Virgen que proceden de su plenitud de gracia, a las cuales corresponde una recompensa que excede la perfección de la Virgen María y que se difunde sobre toda la Iglesia. Los méritos de María dependen inmediatamente de los méritos de su Hijo y están inseparablemente conectados con esto.
Por eso se dice que la Virgen María es corredentora junto con Cristo, pero corredentora no solo en la pasión, ayudando a liberar de los pecados, sino también en los otros misterios de la Virgen, de la vida de Cristo. Entonces, los santos dicen: la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella más allá de las fronteras de la tierra, es inconmensurable. Y por eso la contemplación de la Virgen María da felicidad, porque corresponde a esta dilatación. Santo Tomás en la Suma Teológica dice que la felicidad es una dilatación, o sea, produce una dilatación. El gozo, la dilección, produce una dilatación, que es el símbolo sensible, y no solo el símbolo, sino también un proceso físico, por el cual se manifiesta la perfección de la operación, que es lo que da la felicidad. En este caso, de la operación intelectual y voluntaria elevada por la gracia divina, lo cual constituye el núcleo de la contemplación. La grandeza de su poder se extiende hasta el mismo Dios. Que se extiende hasta el mismo Dios es incomprensible. Porque la Santísima Virgen María intercede con un poder superior al de todos los santos y de algún modo recibe el poder de Dios. Y en fin, la profundidad de su humildad y de todas las virtudes y gracias es un abismo insondable. Aquí se refiere al texto de San Pablo que se aplica directamente a Dios. Ella es el primer reflejo creado de Dios. O altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza sin medida, o abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto de los cielos y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados, dada la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica: Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus encargos. Dice San Luis María que los ángeles le piden a la Virgen que les haga cumplir alguna misión en la tierra en favor de los hombres. Todo esto lo dice San Luis María porque tenía una gran contemplación. No lo encontró escrito en los tratados de los escolásticos. San Miguel, llega a decir San Agustín, no obstante ser el príncipe de la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que todos le rindan otra clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial, dice que es el que tiene más amor a la Virgen María.
Y por eso los ejércitos cristianos, por ejemplo en la batalla de Lepanto, llevaban a la Virgen María como insignia de la nave principal. Y junto con María estaba San Miguel, que peleaba contra los infieles y los demonios que los movían. Toda la tierra está llena de su gloria. Particularmente entre los cristianos que la han acogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales no se hallan consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesia sin un altar erigido en su honor, ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas, donde se cura toda clase de enfermedades y se obtiene toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en tantas órdenes religiosas? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en su obstinación no conserve alguna chispa de confianza en ella. Ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. Aquí San Luis María manifiesta una profunda contemplación del misterio de la Iglesia entera. Él era un gran misionero que iba a alcanzar las personas en el campo, en las ciudades, para acercarlas a Dios, convertirlas, y conoció experimentalmente el poder de la devoción a la Virgen María, no solo en las personas individualmente consideradas, sino en el conjunto de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia Católica da testimonio de esto. Más aún, la devoción a la Virgen María a lo largo de los siglos fue creciendo y estableciéndose cada vez más firmemente, no solo en lo interior, sino también en lo exterior, en el culto exterior. Quiere decir que esas palabras del Evangelio, las palabras de Cristo, tan escuetas, y las palabras del Espíritu Santo, aparentemente tan reducidas en la Sagrada Escritura, produjeron un eco enorme. Quiere decir que eran palabras que estaban unidas a la gracia más grande. Y por eso fueron produciendo un efecto a lo largo de los siglos que nunca se terminó de entender.